Su esposo la vendió por una noche como un objeto. Pero el destino le tenía la peor lección. El sol comenzaba a ocultarse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos rojizos y dorados. Natalia Mendoza ajustó su vestido color marfil frente al espejo, sonriendo con dulzura mientras colocaba los aretes que Samuel le había regalado en su aniversario. Eran pequeños diamantes incrustados en oro blanco, discretos pero elegantes, justo como a ella le gustaban. Esa noche era especial. Había preparado una cena para su esposo, con velas aromáticas iluminando la mesa y una selección de sus platillos favoritos esperándolo. Desde hacía semanas, Samuel estaba más distante, más callado, y ella, sin saber por qué, había decidido que haría todo lo posible para recuperar su matrimonio. Esta noche será diferente, susurró para sí misma, esbozando una sonrisa esperanzada. Pero lo que Natalia no sabía era que su mundo estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Los minutos pasaban y Samuel no llegaba. Natalia, con el teléfono en mano, revisó la última conversación que había tenido con él. Llego tarde, pero espérame despierta. La inquietud comenzó a apoderarse de ella. Últimamente, su esposo pasaba más tiempo fuera de casa, regresando con olor a whisky y perfume barato. Cuando ella le preguntaba qué sucedía, él solo respondía con evasivas. Pero esta noche, algo se sentía diferente. Un presentimiento oscuro la envolvió mientras observaba las velas consumirse sobre la mesa, derramando cera como si fueran lágrimas. Pasaron 3 horas. El sonido de la puerta abriéndose la hizo saltar. Samuel entró tambaleándose, con la corbata desajustada y la camisa arrugada. Natalia corrió a su encuentro, pero en cuanto sintió el olor a alcohol y cigarro impregnado en su ropa, se detuvo en seco. ¿Dónde estabas?, preguntó en un susurro, temiendo la respuesta. Samuel la miró con una expresión que nunca antes había visto en él. No era culpa, no era cansancio, era algo más. Algo que le heló la sangre. No hagas preguntas, Natalia. Mejor sube a la habitación y ponte algo bonito, respondió con voz ronca, casi con desprecio. Natalia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué estás hablando? Él apretó la mandíbula y se pasó una mano por el cabello. Necesito que hagas algo por mí esta noche. Es importante. Natalia lo miró fijamente, sintiendo que algo oscuro y peligroso se cernía sobre ella. Samuel se dejó caer en el sofá y tomó una copa de vino que aún quedaba en la mesa. Bebió de un trago y luego soltó las palabras que romperían a Natalia para siempre. Te vendí, Natalia. El silencio fue absoluto. Natalia sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. ¿Qué dijiste? Samuel la miró con frialdad. Necesitaba dinero. Alejandro Ferrer me lo ofreció a cambio de una sola noche contigo. Y acepté. Las palabras se clavaron en el pecho de Natalia como puñales. Su visión se nubló, sus manos temblaron y su corazón pareció detenerse. Dime que es una broma, susurró con la voz rota. Samuel soltó una risa amarga. No lo es. Y más te vale obedecer, porque si no, estamos acabados. Natalia sintió que el mundo giraba a su alrededor. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la mesa para no caer. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa. Gritó con desesperación. Samuel la tomó del brazo con fuerza, apretando hasta hacerla estremecer. No tienes opción. Te guste o no, esta noche irás con Alejandro Ferrer. Los ojos de Natalia se llenaron de lágrimas. El hombre al que había amado con todo su ser la había vendido como si fuera un objeto, como si su dignidad no valiera nada. Sintió que algo dentro de ella moría en ese instante. Ya no era la misma. Y no volvería a serlo nunca más. Natalia nunca imaginó que el infierno tendría la forma de una limusina negra estacionada frente a su casa. Las luces de la ciudad destellaban en los cristales tintados, y el reflejo distorsionado de su rostro pálido le devolvió una mirada aterrada. Se negaba a creer que esto estaba sucediendo, que su propio esposo la había vendido como si fuera un objeto. Pero Samuel no le dio tiempo para reaccionar. Súbete.
Su voz era seca, sin rastro de culpa. Natalia temblaba de pies a cabeza. Un nudo de angustia le cerraba la garganta. No, no puedo hacer esto, balbuceó, retrocediendo un paso. Samuel la sujetó del brazo con fuerza, hundiendo los dedos en su piel como si fuera un cazador asegurando a su presa. Sí puedes. Y lo harás. La puerta trasera de la limusina se abrió lentamente. La figura de un hombre apareció en la penumbra del interior. Solo se distinguía la silueta de un traje oscuro y unos ojos fríos que la observaban como si ya le perteneciera. Alejandro Ferrer. El nombre resonó en la mente de Natalia como un eco aterrador. Lo conocía por rumores, por las noticias que hablaban de su imperio empresarial y de la manera despiadada en la que manejaba sus negocios. Algunos decían que era un hombre sin alma, que podía hacer desaparecer a cualquiera con solo una llamada. Y ahora, ese hombre la estaba esperando. Natalia sintió que las piernas le flaqueaban. Por favor, Samuel, susurró, suplicante. No hagas esto. Pero su esposo no titubeó. Con una fuerza inesperada, la empujó hacia el interior del auto. Natalia tropezó y cayó de rodillas sobre el asiento de cuero, sintiendo el dolor físico y emocional explotar dentro de ella al mismo tiempo. La puerta se cerró con un sonido sordo. Samuel quedó afuera. Y ella quedó atrapada con el demonio. El vehículo arrancó con suavidad. Los latidos de Natalia retumbaban en sus oídos mientras trataba de normalizar su respiración. No podía llorar. No podía colapsar. No podía dejar que ese hombre viera su miedo. Alejandro Ferrer permanecía en silencio, sentado frente a ella. Solo el resplandor de las luces de la ciudad iluminaba su rostro de vez en cuando, revelando sus facciones marcadas y su mirada impenetrable. Finalmente, habló. No suelo aceptar pagos en mujeres, pero tu esposo estaba desesperado. Su voz era profunda, calculadora. Natalia apretó los puños sobre su regazo. Si sabías que era un trato sucio, ¿por qué aceptaste? Alejandro inclinó levemente la cabeza, como si estuviera evaluándola. Porque quería ver hasta dónde llegaría un hombre como Samuel. Quería saber si realmente era capaz de vender a su propia esposa. Y lo hizo. El asco le revolvió el estómago. ¿Esto es un juego para ti? Él sonrió con ironía. Digamos que es un experimento. Natalia sintió la bilis subir a su garganta. Si crees que voy a, su voz se quebró. No soy una mercancía. Los ojos de Alejandro se entrecerraron, como si estuviera leyendo cada centímetro de su alma. No lo eres. Su respuesta la desconcertó. Por primera vez desde que entró en la limusina, se atrevió a sostener su mirada. En esos ojos oscuros no había lujuria ni perversión. Había algo más. Algo que no entendía. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? Alejandro se acomodó en su asiento y apoyó un brazo en el respaldo. Porque quiero hacerte una oferta, Natalia. El sonido de su nombre en la boca de ese hombre la estremeció. ¿Una oferta? Él asintió. Quiero que trabajes para mí. El aire pareció escaparse de la limusina. Natalia lo miró con incredulidad. ¿Trabajar para ti? ¿Después de lo que hiciste? Alejandro entrecerró los ojos. No te he hecho nada. Samuel lo hizo. Las palabras cayeron como un golpe. Natalia sintió el ardor de la traición desgarrándole el pecho. Todo este tiempo, había pensado que el dolor más grande que podía experimentar era la indiferencia de Samuel. Pero no. El verdadero dolor era darse cuenta de que el hombre al que había amado nunca la había valorado. ¿Y qué tipo de trabajo me estás ofreciendo?, preguntó con amargura. Alejandro la estudió por un largo instante antes de responder. Venganza. El corazón de Natalia se detuvo. Alejandro se inclinó hacia ella, su voz descendiendo a un murmullo peligroso. Quiero que destruyas a Samuel conmigo. Natalia sintió que el aire se volvía denso, pesado. Todo su ser temblaba por la ira contenida, por el dolor, por la humillación. Pero, sobre todo, por una certeza que comenzaba a nacer en su interior. El amor por Samuel se había convertido en cenizas.
Y en medio de esas cenizas, algo nuevo estaba naciendo. Furia. Odio. Determinación. La mirada de Natalia se encontró con la de Alejandro. Y en ese instante, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Natalia no pronunció una sola palabra en el resto del trayecto. La oferta de Alejandro Ferrer se enredaba en su mente como una serpiente venenosa, tentándola, envolviéndola, arrastrándola a un mundo del que no estaba segura si podría salir. Quiero que destruyas a Samuel conmigo. Las palabras seguían resonando en su cabeza, despertando en ella algo que jamás creyó capaz de sentir, odio puro. Pero al mismo tiempo, una parte de su alma se resistía a cruzar ese límite. Durante años, había construido su vida alrededor de Samuel, creyendo en su amor, luchando por salvar su matrimonio aun cuando él la alejaba poco a poco. ¿Cómo podía, en cuestión de horas, transformar ese amor en deseo de venganza? La limusina se detuvo frente a un imponente rascacielos de cristal. Alejandro abrió la puerta y descendió con la seguridad de un hombre acostumbrado a que el mundo le obedeciera. Natalia, en cambio, permaneció sentada unos segundos, sintiendo que su cuerpo pesaba toneladas. Baja. La voz de Alejandro no era una orden, pero tampoco dejaba espacio para la duda. Natalia inspiró profundamente y salió del auto. El vestíbulo del edificio era un reflejo de su dueño, elegante, sobrio, frío. Un par de guardias de seguridad inclinaron levemente la cabeza al verlos entrar, y una mujer de traje impecable se acercó de inmediato. Señor Ferrer, su reunión con el comité está programada para las 8 de la mañana. ¿Desea que reprograme su vuelo de mañana? No será necesario. No quiero interrupciones esta noche. La asistente asintió y se retiró con la eficiencia de alguien que conocía bien a su jefe. Alejandro caminó hacia los ascensores sin siquiera mirar atrás, seguro de que Natalia lo seguiría. Y lo hizo. El silencio dentro del elevador se volvió asfixiante. Cada piso que subían, Natalia sentía que el aire se hacía más denso, que el peso de su decisión se volvía insoportable. Finalmente, las puertas se abrieron y Alejandro la guió a un lujoso departamento con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Natalia entró con cautela, sin saber qué esperar. Siéntate. Alejandro señaló un sillón de cuero negro. Ella obedeció sin discutir. Sus manos estaban frías, su cuerpo entero aún temblaba por la intensidad de las últimas horas. Alejandro se sirvió un whisky y luego se apoyó en el bar, observándola con detenimiento. Sé lo que estás pensando. Natalia lo miró con el ceño fruncido. Ah, ¿sí? Ilústrame. Él tomó un sorbo de su bebida y sonrió con una ironía casi imperceptible. Estás debatiéndote entre el dolor y la venganza. Entre seguir siendo la mujer que intentó salvar a Samuel o convertirte en la mujer que lo destruya. Natalia sintió un nudo en la garganta. Yo no soy como tú. No. Pero podría serlo. La respuesta la golpeó con más fuerza de la que esperaba. Alejandro caminó lentamente hasta quedar frente a ella. Bajó la mirada, estudiando su rostro, su respiración agitada, la forma en que sus dedos se aferraban al borde de su vestido como si fuera su única salvación. Te haré una pregunta y quiero que seas completamente honesta. Natalia sostuvo su mirada con valentía. ¿Qué pregunta? Alejandro se inclinó apenas, lo suficiente para que sus palabras fueran un susurro cargado de peligro. ¿Quieres verlo pagar? La respiración de Natalia se detuvo. Su mente gritó no, pero su corazón palpitaba con una respuesta distinta. Sí. Quería verlo sufrir. Quería ver su mundo derrumbarse como el suyo se había derrumbado esa noche. Quería verlo perderlo todo, enfrentarse a la humillación, al desprecio, a la soledad. Quería que sintiera el mismo dolor que ella. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. Alejandro se enderezó, dándole espacio. No tienes que responderme ahora. Dejó su vaso sobre la mesa de centro y caminó hacia el ventanal, con las manos en los bolsillos. Pero la decisión que tomes definirá el resto de tu vida. Natalia cerró los ojos con fuerza, tratando de encontrar dentro de sí la respuesta correcta. Pero lo único que encontró fue vacío.
Silencio. Y en medio de ese silencio, el eco de su propia destrucción. Se levantó del sillón con movimientos mecánicos. Necesito pensar. Alejandro asintió sin volverse hacia ella. Puedes quedarte aquí esta noche. Natalia negó con la cabeza. No. No quiero estar aquí. No quiero estar en ningún lado. Alejandro se giró para mirarla. Por un instante, algo parecido a la comprensión cruzó su mirada. Te llevaré a casa. Natalia sintió que su estómago se encogía. Casa. Un lugar que ya no le pertenecía. Un lugar donde, sin duda, Samuel la estaría esperando. Con los ojos llenos de rabia. Con la certeza de que ella había pasado la noche con otro hombre. Y eso, aunque no hubiera sucedido, lo enfurecería más que cualquier cosa. Se abrazó a sí misma, sintiendo el frío recorrerle la piel. Samuel ya no era su hogar. Nunca lo había sido. Alejandro la observó con atención y luego hizo un leve gesto con la cabeza. No te preocupes. Samuel tendrá lo que se merece. La forma en que lo dijo hizo que Natalia sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Pero esta vez, no era miedo lo que sentía. Era algo más oscuro. Más peligroso. Y por primera vez en su vida, no quiso huir de ello. El silencio dentro del automóvil se volvió un peso insoportable. Natalia se abrazó a sí misma, sintiendo el frío atravesarle la piel a pesar del aire tibio que circulaba en el interior. Alejandro conducía con la misma precisión con la que parecía manejar su vida, con control absoluto, sin dudas, sin vacilaciones. Pero ella no era así. Su mundo había sido reducido a escombros en cuestión de horas y ahora se encontraba varada en un limbo donde ya no sabía quién era. Antes se definía por su matrimonio, por el amor que le tenía a Samuel, por la vida que había construido con él. Ahora, todo lo que quedaba era un vacío insoportable y una furia creciente que aún no sabía cómo manejar. Samuel no te va a recibir con los brazos abiertos. La voz de Alejandro rompió el silencio, grave, con ese tono de advertencia que hacía que su piel se erizara. Natalia giró la cabeza lentamente, encontrando su mirada fija en el camino. Lo sé. No, no lo sabes. Su mandíbula se tensó ligeramente. No entiendes lo que significa haber herido el ego de un hombre como él. Natalia apretó los puños sobre su regazo. No hice nada malo. Alejandro soltó una risa corta, incrédula. Samuel no ve las cosas de esa manera. En su mente, eres suya. La palabra suya se sintió como veneno en su piel. Durante años, Natalia había creído que el amor significaba sacrificio, que estar con Samuel significaba soportar sus desplantes, sus cambios de humor, su indiferencia. Nunca lo vio como posesión. Pero ahora que Alejandro lo decía, comprendía la verdad. Samuel nunca la había valorado como persona. Solo la había tenido como un trofeo, algo que le pertenecía por derecho. No tengo miedo de él. Alejandro giró el rostro hacia ella por primera vez desde que subieron al auto. Su mirada la analizó con una mezcla de curiosidad y desafío. Eso es lo que dices ahora. Natalia mantuvo su expresión firme, aunque por dentro todo su cuerpo temblaba. No tenía miedo. O al menos, no quería tenerlo. El auto se detuvo frente a su casa. La fachada seguía siendo la misma de siempre, ventanas altas, jardín perfectamente podado, luces encendidas. Pero para Natalia, ya no era su hogar. Ahora solo era un lugar lleno de mentiras y traiciones. Alejandro apagó el motor, pero no hizo ningún movimiento para abrir la puerta. Si las cosas se ponen feas, puedes llamarme. Natalia lo miró con escepticismo. ¿Por qué te importa? Porque si decides aceptar mi oferta, necesito que estés viva para hacerlo. Sus palabras eran frías, pero en el fondo había algo más. Algo que Natalia no entendía. Sin responder, abrió la puerta y salió del auto. Sus piernas se sentían pesadas con cada paso que daba hacia la entrada. Tomó aire profundamente antes de girar la perilla y empujar la puerta.
El interior estaba en penumbras, pero no tardó en notar la silueta de Samuel sentado en la sala, con un vaso de whisky en la mano y una mirada oscura que le heló la sangre. «Decidiste volver». Su voz estaba impregnada de veneno. Natalia cerró la puerta con cuidado, obligándose a mantener la calma. «Es mi casa». Samuel soltó una carcajada amarga. Se levantó lentamente, caminando hacia ella con la postura de un depredador acechando a su presa. ¿Tu casa? No pareció importarte cuando te fuiste con otro hombre. Natalia sintió el golpe de la acusación como un bofetón invisible. Tú me vendiste, Samuel. No finjas que eres la víctima. Su esposo apretó la mandíbula con rabia. No tenías por qué irte. Podríamos haberlo solucionado. Pero no, preferiste correr hacia él. Natalia alzó el rostro, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en su interior. ¿Solucionarlo? ¿Cómo? ¿Esperabas que simplemente aceptara lo que hiciste? ¿Que me acostara con él y luego volviera a casa como si nada? Samuel dio un paso más cerca. Su aliento apestaba a alcohol y furia contenida. Tú me perteneces, Natalia. La palabra hizo que algo dentro de ella se rompiera en 1000 pedazos. No. Su voz salió firme, cortante. No soy tuya. Y nunca más lo seré. El rostro de Samuel se transformó en una máscara de odio puro. En un segundo, lanzó el vaso contra la pared, haciéndolo estallar en 1000 pedazos. Natalia retrocedió instintivamente, pero él la tomó del brazo, obligándola a mirarlo. Te lo advertí. Si me traicionabas, te arrepentirías. Su agarre se intensificó, haciéndole daño. Pero esta vez, Natalia no se quebró. Con una fuerza que no sabía que tenía, lo empujó con todas sus fuerzas, logrando que retrocediera un par de pasos. No vuelvas a tocarme. Samuel la miró con incredulidad, como si no reconociera a la mujer que tenía frente a él. Vete a la mierda, Natalia. Las palabras no la hirieron como él esperaba. Porque en ese instante, Natalia comprendió que ya no le tenía miedo. Dio media vuelta sin responder y subió las escaleras, dejando atrás a un hombre que ya no tenía poder sobre ella. Entró a su habitación y cerró la puerta con seguro. Se apoyó contra la madera, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente al miedo. Poder. Su celular vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio un mensaje de un número desconocido. La oferta sigue en pie. Solo di la palabra. Natalia miró la pantalla fijamente, sin parpadear. Y esta vez, no dudó. Escribió una sola respuesta. Acepto. La venganza había comenzado. Natalia no durmió esa noche. El reloj en su mesita de noche marcaba las 3:47 de la mañana, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en el techo, con la mente atrapada en un torbellino de pensamientos oscuros. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Samuel distorsionado por la furia, el sonido del vaso estrellándose contra la pared, la forma en que la sujetó con brutalidad. Pero lo que más la atormentaba no era su violencia. Era que, por primera vez, ella no sintió miedo. No quedaba amor. No quedaba tristeza. Solo quedaba el fuego de la ira quemándole el alma. Se sentó en la cama y tomó su celular. La pantalla iluminó su rostro pálido, revelando el mensaje que había enviado hacía apenas unas horas. Acepto. Un simple mensaje que lo cambiaba todo. Respiró hondo y se levantó. Caminó hacia el baño y abrió la llave del agua caliente. Mientras el vapor llenaba el espacio, se miró en el espejo. Sus ojos estaban rojos, su piel tenía el rastro de una noche sin descanso. Pero más allá del cansancio, había algo nuevo en su mirada. Algo que nunca había visto en ella misma. Determinación. Dejó que el agua caliente cayera sobre su cuerpo, llevándose con ella los últimos vestigios de la mujer débil que había sido. Cuando salió, ya no era la misma. Eligió un conjunto sobrio, elegante, un vestido negro que le llegaba a las rodillas y tacones bajos. No quería parecer una víctima. No quería que nadie la viera como una mujer derrotada. Bajó las escaleras en silencio.
No había señales de Samuel. Afuera, una limusina negra la esperaba. Se acercó con pasos firmes y, sin titubear, abrió la puerta y entró. Alejandro Ferrer la esperaba dentro, con su traje impecable y su expresión impenetrable. No tardaste mucho en decidirte. Natalia se acomodó en el asiento y cruzó las piernas con calma. Nunca tuve opción. Alejandro sonrió, pero no era una sonrisa de satisfacción. Era la sonrisa de alguien que sabía que el infierno apenas estaba por comenzar. Bienvenida a mi mundo, Natalia. El auto arrancó. La ciudad pasó como un borrón de luces y sombras a través de la ventanilla, mientras ella dejaba atrás su antigua vida sin mirar atrás. Llegaron a un edificio imponente en el centro de la ciudad. El mármol negro de la entrada reflejaba las luces de los autos y el logo dorado de Ferrer Industries brillaba como una advertencia silenciosa. Alejandro salió primero, seguido por Natalia. No le ofreció la mano, no la guió. Solo caminó con la certeza de que ella lo seguiría. Al entrar, sintió la mirada de todos sobre ella. Secretarias, ejecutivos, guardias de seguridad, todos parecían preguntarse quién era esa mujer y qué hacía al lado del hombre más temido del país. Pero Natalia no bajó la mirada. Alejandro la llevó a su oficina, un espacio amplio con ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Se acercó a su escritorio y tomó una carpeta negra, entregándosela. Si vas a destruir a Samuel, necesitas conocer sus debilidades. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre él. Natalia abrió la carpeta y su corazón se detuvo al ver los documentos. Fraudes. Sobornos. Tratos ilegales con políticos corruptos. Todo estaba ahí. ¿Desde cuándo tenías esto? Desde hace años. Solo necesitaba la pieza clave para derribarlo. Yo. Alejandro la miró con seriedad. Tú eres la única persona que puede hacer que él baje la guardia. El peso de sus palabras la golpeó. Iba a traicionarlo como él la había traicionado. Iba a hacer que se confiara en ella para luego destruirlo desde dentro. Y por primera vez, la idea no le pareció descabellada. Cerró la carpeta con firmeza. ¿Por dónde empiezo? Alejandro sonrió. Por hacer que Samuel vuelva a confiar en ti. Natalia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Samuel nunca había sido un hombre fácil de engañar. Pero esta vez, ella tenía algo que nunca antes había tenido. Un motivo. Una razón para jugar sucio. Una sed insaciable de justicia. Alejandro se acercó más a ella. Voy a enseñarte cómo jugar en este mundo, Natalia. Pero hay algo que debes entender. Ella alzó el rostro, mirándolo directo a los ojos. ¿Qué cosa? Su voz descendió a un murmullo. Si entras en este juego, no hay marcha atrás. Natalia sostuvo su mirada sin pestañear. Nunca quise regresar. Alejandro sonrió de medio lado. Entonces, empecemos. La venganza ya no era solo una idea. Era un hecho. Y Natalia Mendoza estaba lista para convertirse en la mujer que Samuel jamás imaginaría. Natalia observó su reflejo en el espejo con el corazón acelerado. Era la misma mujer, pero no lo era. El vestido rojo que eligió para esa noche abrazaba su cuerpo con una elegancia calculada, sus labios estaban teñidos de un carmín intenso y su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. Cada detalle estaba planeado, cada movimiento debía ser preciso. Esta no era la Natalia que Samuel había dejado atrás. Esta era la mujer que volvería a entrar en su vida para destruirlo desde dentro. Pero aún había algo dentro de ella que ardía, un miedo que se escondía bajo capas de determinación. El plan de Alejandro era claro, Natalia debía acercarse a Samuel, hacerle creer que todavía tenía poder sobre ella, que podía doblegarla. Debía ser la esposa sumisa que él quería ver, para que cuando él bajara la guardia, ella le enterrara el puñal en la espalda. Respiró hondo. No era momento para dudas. Tomó su bolso y salió del departamento. Alejandro la esperaba junto a la limusina, con su impecable traje negro y su mirada fría como el acero. No hay marcha atrás después de esto. Natalia lo miró con firmeza. Lo sé.
Samuel intentará humillarte. Intentará hacerte pagar por haberte ido. Estoy lista. Alejandro la observó en silencio por un momento. Luego asintió y abrió la puerta de la limusina para que entrara. El auto se deslizó por la ciudad en dirección a la casa donde Natalia había vivido durante años, esa casa que ahora se sentía como una tumba. Volver ahí era regresar al lugar donde murió la mujer que había sido. Cuando llegaron, las luces de la fachada estaban encendidas. Samuel estaba esperando. El conductor abrió la puerta y Natalia bajó con la elegancia de una mujer que no tenía miedo. O al menos, que fingía no tenerlo. Cruzó la entrada y encontró a Samuel en la sala, sentado en su sillón favorito, con un vaso de whisky en la mano y una expresión oscura en el rostro. Vaya, decidiste regresar. Su voz tenía un tono de burla venenosa. Natalia se obligó a sonreír con suavidad, como si el dolor de la noche anterior no la hubiera destrozado por dentro. No podía irme así, Samuel. Necesitamos hablar. Samuel la observó con la mirada entrecerrada, como si tratara de descifrar sus verdaderas intenciones. Él no era estúpido. Sabía que algo en ella había cambiado. ¿Hablar? Soltó una carcajada sarcástica y dio un sorbo a su whisky. ¿Desde cuándo te interesa hablar conmigo, Natalia? Pensé que estabas demasiado ocupada con Ferrer. Natalia sintió el ardor de la rabia recorrerle el cuerpo, pero no dejó que se reflejara en su rostro. Nada pasó con Alejandro. No fui con él por voluntad propia. Me fui porque no podía soportar lo que hiciste. Samuel apretó la mandíbula. ¿Y ahora sí puedes soportarlo? Natalia bajó la mirada, como si estuviera avergonzada, como si realmente fuera la mujer débil que él quería ver. Yo, no quiero perderte. Las palabras quemaron su lengua, pero Samuel no tenía que saber que eran mentira. El rostro de su esposo cambió. Su expresión endurecida se relajó apenas, sus ojos brillaron con un destello de triunfo. Él quería eso. Quería verla rendida. Quería verla arrastrándose de vuelta a él. Se levantó lentamente del sillón y se acercó a ella con pasos calculados. ¿Quieres que te perdone, Natalia? Su voz descendió a un susurro peligroso. Natalia levantó el rostro y lo miró a los ojos. Quiero arreglar lo nuestro. Samuel la tomó por la barbilla con firmeza, inclinando su rostro hacia él. Era una prueba. Quería ver si ella temblaba, si su miedo lo hacía sentirse poderoso. Pero Natalia no tembló. Él sonrió con malicia. Entonces, demuéstramelo. Natalia sintió una náusea profunda en el estómago. Sabía lo que venía. Sabía que Samuel no la aceptaría de regreso sin hacerla pagar por haberlo desafiado. Pero ella era más fuerte ahora. Y estaba dispuesta a soportar cualquier cosa para verlo caer. Cerró los ojos por un segundo y luego, con la suavidad de una mujer resignada, levantó una mano y acarició su rostro. Samuel entrecerró los ojos, complacido. Buena chica. La furia de Natalia ardía en sus venas, pero se obligó a sonreír. ¿Puedo quedarme esta noche? Samuel le pasó un dedo por el labio inferior, disfrutando su aparente sumisión. Puedes quedarte, pero bajo mis condiciones. Natalia contuvo la respiración. Samuel la tomó de la muñeca y la llevó escaleras arriba. Cada paso que daba era un descenso más profundo al infierno. Cada segundo que pasaba, era un recordatorio de lo que estaba sacrificando. Pero la venganza requería sacrificios. Y Natalia estaba dispuesta a pagarlo todo. La habitación estaba oscura. Las sombras de los muebles parecían alargarse con la tenue luz que se filtraba por la ventana. Cada rincón del cuarto era un recordatorio de los años que había pasado ahí, encerrada en una mentira, atrapada en una jaula que había confundido con un hogar. Samuel se quitó el saco y lo dejó caer sobre la silla. Su camisa blanca se ajustaba a su cuerpo, el primer botón desabrochado, su aliento con un leve rastro de whisky. Parecía tranquilo, pero Natalia sabía que en él la calma era una trampa. Se sentó en la orilla de la cama y la miró, con esa intensidad que siempre había usado para hacerla sentir pequeña. No me has dicho qué esperas de mí, Natalia.
Ella tragó saliva con dificultad, aunque su rostro se mantuvo sereno. Quiero que volvamos a ser los de antes. Samuel sonrió, pero no con dulzura. Fue una sonrisa afilada, de esas que cortan más que cualquier palabra. ¿Los de antes? Se inclinó hacia ella, atrapándola con la mirada. ¿Antes de que me traicionaras? Natalia sostuvo su respiración, sintiendo cómo la tensión se clavaba en su piel. No te traicioné. Samuel deslizó sus dedos por su brazo, despacio, como un roce accidental. Te fuiste con otro hombre. Me humillaste. Natalia cerró los ojos un segundo antes de responder. Me obligaste a hacerlo. Su esposo la observó en silencio, sus ojos oscuros reflejando algo más peligroso que la furia, placer en verla doblegarse. Vas a tener que esforzarte mucho para convencerme de que puedo confiar en ti otra vez. Natalia sintió el escalofrío recorrerle la espalda. Lo que Samuel quería no era una disculpa. Quería verla sometida. Quería destruir la última parte de ella que aún se resistía a su control. Pero Natalia no se rompería. Se inclinó hacia él, con la suavidad de quien ya no lucha, de quien se entrega porque no tiene más remedio. Haré lo que sea necesario. Las palabras le supieron a veneno. Cada sílaba que salía de su boca la asfixiaba, la quemaba desde dentro. Pero Samuel no lo sabía. Él solo veía lo que quería ver, una mujer derrotada, pidiéndole perdón. Samuel tomó su rostro entre sus manos y la miró de cerca, estudiándola como si aún dudara. Espero que no me estés mintiendo, Natalia. Porque si descubro que sí. La dejó con la frase inconclusa, pero no hacía falta. Natalia sabía lo que significaba una amenaza de Samuel. Él la soltó y se levantó, dirigiéndose al baño sin mirarla de nuevo. Natalia se quedó sentada en la cama, con los puños cerrados sobre su regazo. El miedo aún la invadía, pero algo dentro de ella estaba cambiando. Ya no era la misma mujer que se acurrucaba en un rincón cuando Samuel alzaba la voz. Ahora tenía una misión. Y no fallaría. Esa noche, cuando Samuel finalmente se quedó dormido, Natalia se deslizó fuera de la cama con movimientos sigilosos. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba fría. Caminó descalza hasta la sala, donde había dejado su bolso. Sacó su celular y abrió la conversación con Alejandro. Estoy dentro. El mensaje salió y en cuestión de segundos, la respuesta apareció en la pantalla. Buena chica. Mantente firme. Natalia cerró los ojos por un momento. No era una buena chica. Era una mujer con sed de venganza. Y ahora, estaba más cerca que nunca de conseguirla. Natalia despertó con la sensación de estar atrapada en un sueño del que no podía escapar. El peso del cuerpo de Samuel a su lado le recordaba que estaba en el lugar más peligroso que podría estar, pero también el único desde donde podía destruirlo. Mantuvo los ojos cerrados unos segundos más, escuchando el ritmo pausado de su respiración. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que tenía que ser perfecta. No podía cometer errores. No podía mostrar vacilación. Si Samuel sospechaba, si siquiera intuía que ella ya no era la misma, todo se vendría abajo. Abrió los ojos lentamente y deslizó las sábanas con cuidado. Se levantó de la cama sin hacer ruido y caminó hacia la ventana. El amanecer apenas teñía el cielo de tonos anaranjados, y en ese momento comprendió que su vida estaba dividida en dos mundos. El pasado, donde había sido una mujer enamorada, ingenua y ciega. Y el presente, donde se convertía en la mujer que haría pagar a Samuel por cada una de sus traiciones. Tomó aire y sintió cómo su cuerpo aún cargaba el peso de la noche anterior. Cada palabra que había dicho, cada caricia que había permitido, cada mentira que había pronunciado eran cicatrices invisibles que nadie más podía ver. Pero ese era el precio de la venganza. Un movimiento en la cama la sacó de sus pensamientos. No esperaba verte despierta tan temprano. La voz de Samuel aún estaba cargada de sueño, pero su tono tenía ese matiz peligroso que Natalia conocía demasiado bien. Siempre había sido un hombre que disfrutaba el control, y ahora creía que lo había recuperado. Se giró hacia él con una sonrisa tenue, ensayada, sin rastro de la tormenta que rugía dentro de ella.
Quería preparar el desayuno, como solía hacerlo antes. Samuel la observó en silencio. Se incorporó lentamente, apoyándose en un codo. ¿Estás intentando convencerme de algo, Natalia? El latido en su pecho fue un golpe seco. ¿Sospechaba? Pero no dejó que el miedo se reflejara en su rostro. Se acercó a la cama y deslizó una mano sobre su pecho desnudo, con la suavidad de una esposa arrepentida. Solo quiero recuperar lo que teníamos. Samuel la estudió por un momento más y luego sonrió con arrogancia. Si realmente quieres eso, vas a tener que demostrarlo. Natalia ocultó la repulsión que sintió y simplemente asintió con una sumisión falsa. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, era una parte de su alma que moría un poco más. Pero no había vuelta atrás. Cuando bajó a la cocina, sintió que necesitaba aire. Apoyó las manos en la encimera, tratando de controlar la sensación de asfixia que la invadía. Cada segundo en esa casa era un recordatorio de lo que Samuel le había hecho. El sonido de su teléfono vibrando en su bolso la sacó de su trance. Lo tomó con rapidez y vio un mensaje en la pantalla. ¿Algún problema? Alejandro. Su agarre sobre el teléfono se tensó. Él sabía que esto no era fácil, pero también sabía que ella no podía rendirse. Con dedos temblorosos, escribió una respuesta. Todo está bajo control. Era mentira. Nada estaba bajo control. Pero tenía que hacerlo creer que sí. Guardó el teléfono y comenzó a preparar el desayuno, obligándose a actuar con naturalidad cuando Samuel bajó y se sentó a la mesa como si nada en su relación estuviera roto. Pero estaba roto. Y pronto él lo sentiría en carne propia. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado y sofocante. Natalia se encontraba en la terraza de la casa, con una copa de vino en la mano, observando las luces titilantes de los edificios a lo lejos. Apenas habían pasado 2 días desde su regreso, pero sentía que había envejecido una eternidad. Samuel la observaba desde la sala, sentado con una pierna cruzada sobre la otra, con ese aire de superioridad que siempre había tenido. Le gustaba verla así, perdida en sus pensamientos, creyendo que tenía el control de la situación. «Te ves diferente». Su voz interrumpió el silencio. Natalia giró la cabeza lentamente y forzó una sonrisa. ¿Diferente cómo? Samuel llevó su vaso de whisky a los labios y la miró con interés. Más callada. Antes solías hablar más. Natalia bajó la mirada a su copa. No era la misma, no podía serlo. Han pasado muchas cosas, Samuel. Él soltó una risa breve, cargada de burla. Sí, como que huiste de mí y te metiste en la cama de otro hombre. La copa tembló en su mano, pero Natalia no reaccionó. No debía morder el anzuelo. No hables de cosas que no sabes. Samuel se puso de pie y se acercó a ella con pasos calculados, deteniéndose justo a su lado. Sé más de lo que crees. Sé que él te protege, sé que no te tomó esa noche, pero eso no significa que no lo hiciera después. Natalia sintió la sangre hervirle en las venas. Samuel siempre había sido cruel con sus palabras, siempre buscando hacer daño. Giró la cabeza y lo miró con frialdad. ¿Eso es lo que más te molesta? ¿Que alguien más me haya tocado? ¿O que no puedas controlar lo que siento? Samuel la tomó del mentón con firmeza. Sus dedos se clavaron en su piel, marcando su dominio. Eres mía, Natalia. Y si te quedaste aquí es porque en el fondo lo sabes. Las palabras la hicieron contener la respiración. Su primer instinto fue apartarlo, gritarle, huir, pero no podía. No todavía. Sonrió con suavidad, con la calma de una mujer que ya no pelea porque cree que ha sido vencida. Estoy aquí porque quiero arreglar las cosas. Samuel la miró por unos segundos más antes de soltarla. Sabía que estaba mintiendo. Lo sentía. Pero su ego le impedía aceptarlo. Si realmente quieres eso, entonces demuéstramelo. Natalia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada día con Samuel era una prueba, un infierno silencioso que debía soportar para verlo caer. Lo haré. Samuel sonrió con satisfacción y se alejó de ella,
como si su simple presencia le hubiera dado una victoria. Cuando él salió de la terraza, Natalia dejó escapar un suspiro entrecortado. Cada palabra que decía, cada caricia que permitía, era un golpe a su alma. Sacó su celular y escribió un mensaje. No sé cuánto más podré soportarlo. La respuesta de Alejandro llegó segundos después. Lo harás. Porque lo vas a destruir. Natalia cerró los ojos con fuerza. No podía romperse ahora. No después de haber llegado tan lejos. Al día siguiente, Samuel la llevó a un evento de negocios. Era la primera vez en años que la presentaba nuevamente como su esposa, como si su traición nunca hubiera ocurrido. Natalia entró del brazo de Samuel a un salón lleno de empresarios, sonriendo con la gracia de una mujer que había sido perdonada. Pero en su interior, ardía de odio. Samuel la presentó a sus socios con orgullo, como si fuera un objeto que había recuperado. Era una jugada, un espectáculo para demostrar que aún tenía poder sobre ella. Y Natalia jugó su papel a la perfección. Pero todo cambió cuando vio a Alejandro al otro lado del salón. Él estaba ahí. De pie, con un traje negro impecable, sosteniendo un vaso de whisky en la mano. Pero lo que más la perturbó fue su mirada. No la miraba como un aliado. La miraba como un enemigo. Natalia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo había cambiado. Algo que ella no entendía. Samuel se inclinó hacia ella y susurró. Parece que tu protector también fue invitado. La burla en su voz la hizo contener la respiración. Alejandro Ferrer no se acercó a ella esa noche. No intentó hablarle. No la miró otra vez. Pero Natalia sintió, por primera vez, que estaba completamente sola en este juego. Y eso la aterrorizó. El sol comenzaba a ocultarse cuando Natalia se observó en el espejo por última vez. El reflejo que le devolvía la mirada ya no era el de la mujer frágil que una vez amó a Samuel, ni el de la víctima que fue vendida como un objeto. Lo que veía ahora era algo más frío, más fuerte. Era el rostro de una mujer que estaba a punto de vengarse. Se ajustó el vestido negro con la precisión de quien viste una armadura. Hoy sería el último acto de este juego. Todo lo que había soportado, cada mentira, cada sacrificio, cada noche en la que había dormido junto a su peor enemigo, había sido por este momento. Samuel no tenía idea de lo que se avecinaba. Natalia salió de la habitación con pasos firmes. Samuel la esperaba en la sala, con un vaso de whisky en la mano y una sonrisa de satisfacción en los labios. Creía que la había doblegado, que había ganado. Pobre iluso. ¿Lista para la cena, amor?, preguntó con voz calmada. Natalia asintió con una sonrisa que escondía la daga detrás de su espalda. Más lista que nunca. El salón de eventos estaba lleno de las personas más influyentes del país. Empresarios, políticos, inversionistas, todos los aliados de Samuel estaban ahí, dispuestos a levantar sus copas en su honor. Era la noche perfecta para celebrar su victoria. O al menos, eso creía él. Natalia se movía entre los invitados con la seguridad de una reina. Samuel no dejaba de mirarla con orgullo, convencido de que la tenía bajo control. Pero no tenía idea de que él era el verdadero peón en esta partida. Cuando todos estuvieron sentados, Samuel se levantó con su copa en alto. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí esta noche. Ha sido un año difícil, lleno de desafíos, pero hemos salido adelante más fuertes que nunca. El salón estalló en aplausos. Pero Natalia sabía que no durarían mucho. Respiró hondo y se levantó de su asiento. Samuel, dijo con voz clara, es cierto que este ha sido un año difícil. Para muchos. Samuel frunció el ceño, pero sonrió. No sospechaba nada todavía. Natalia giró la cabeza y miró a uno de los encargados del evento. ¿Podrías poner el video, por favor? Samuel parpadeó, desconcertado. El murmullo en la sala creció cuando las luces se atenuaron y en la pantalla gigante comenzó a proyectarse algo inesperado. Un video. La imagen mostraba a Samuel sentado en un escritorio, hablando con un hombre de rostro oculto por las sombras. La conversación que siguió heló la sangre de todos los presentes.
Necesito más dinero, decía la voz de Samuel en la grabación. Estoy al límite. ¿Tienes activos, propiedades? Samuel se rió. Eso tomaría demasiado tiempo. Pero tengo algo mejor. La imagen cambió. Era un contrato. Uno con la firma de Samuel. La cámara hizo zoom en las palabras clave. Contrato de cesión de deudas a cambio de una noche con Natalia Mendoza. El silencio en la sala fue sepulcral. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos. Samuel se puso de pie de golpe, su rostro blanco como la muerte. Apaga eso. Pero nadie se movió. El video continuó. Nadie lo sabrá jamás, seguía diciendo Samuel en la grabación. Ella hará lo que yo diga. Siempre lo hace. El escándalo explotó en la sala. Los socios de Samuel lo miraban con asco, algunos sacaban sus teléfonos para grabar. El hombre que se había vendido como un líder honorable estaba completamente expuesto. Natalia giró lentamente hacia él. ¿Algo que decir, amor? Samuel la miró con odio puro. Comprendió en ese instante que había sido engañado. Maldita seas, Natalia. Rugió, avanzando hacia ella con furia. Pero antes de que pudiera tocarla, una docena de oficiales de policía irrumpió en el salón. Y Samuel Delgado queda arrestado por fraude, malversación de fondos y conspiración. El horror se reflejó en su rostro. La caída era total. Trató de resistirse, pero los oficiales lo esposaron sin miramientos. No pueden hacer esto. Soy un hombre poderoso. Voy a salir de esta. Natalia se acercó lentamente hasta quedar a su lado. Se inclinó hacia él, con una sonrisa cruel en los labios. No, Samuel. No lo harás. Él la miró con odio. Tú me hiciste esto. No, susurró ella. Tú te lo hiciste a ti mismo. Samuel fue escoltado fuera del salón entre los flashes de las cámaras y los murmullos escandalizados de la élite que antes lo había adorado. Todo había terminado. Natalia sintió como su pecho se llenaba de aire por primera vez en mucho tiempo. Era libre. Salió a la terraza del hotel, alejándose del caos, y cerró los ojos un momento. El viento frío acarició su piel, como si la limpiara de los restos del pasado. Te lo dije, dijo una voz a su espalda. Se giró y encontró a Alejandro, apoyado en la barandilla, con una copa en la mano y una expresión inescrutable. Me lo dijiste. Alejandro bebió un sorbo y luego la miró directamente. Ahora que lo destruiste, ¿qué sigue para ti? Natalia inhaló profundamente. No lo sabía. Pasó tanto tiempo pensando en la venganza que nunca se preguntó qué haría después. Por primera vez, el futuro era incierto. Supongo que tendré que descubrirlo. Alejandro la observó por un instante más y luego sonrió. Me gustaría ver a dónde te lleva el destino. Natalia sostuvo su mirada. Sabía que había una atracción innegable entre ellos, pero también sabía que Alejandro Ferrer no era un hombre con el que se jugaba. Y ella ya estaba cansada de jugar. Tal vez algún día lo sabrás, dijo, y con una última sonrisa, se alejó de él, caminando hacia la libertad que tanto le había costado conseguir. No sabía a dónde iba. Pero sabía que, por primera vez, el camino lo elegiría ella. Si esta historia te tiene atrapado en cada capítulo, no olvides dejar tu comentario contándome qué fue lo que más te impactó. Tu opinión es muy importante y quiero saber qué piensas de la transformación de Natalia, de la maldad de Samuel y del misterio detrás de Alejandro. Dale like al video y suscríbete para no perderte los próximos capítulos llenos de traición, venganza y emociones intensas. Nos vemos en la próxima entrega.